El Mundial 2030 tendrá algunos de los mejores estadios del mundo. Además de contar con históricos recintos como el Santiago Bernabéu y el Camp Nou, o el nuevo estadio más grande del mundo como lo será el Grand Stade Hassan II de Marruecos con 115.000 espectadores, el Mundial también contará con la nueva Romareda, un recinto con capacidad para más de 40.000 espectadores que cumplirá con todas las exigencias de la FIFA para ser sede del evento mundialista. Único y icónico. La nueva Romareda será algo más que un campo de fútbol y contará con una extensa zona comercial y de ocio. Además tendrá una gran distribución de los espacios de hospitalidad para el confort de los espectadores. En el canal ya hay un video donde hablo de los futuros estadios de España, así como los estadios que formarán parte del Mundial 2030, por si quieren verlo. El Estadio La Romareda fue inaugurado en 1957, y aunque ha experimentado diversas modernizaciones a lo largo de los años, aún conserva gran parte de su forma original. Se planeó reconstruirlo para la Eurocopa 2004, pero la candidatura de Portugal para albergar el torneo resultó ganadora. En los años que siguieron han habido más propuestas y diseños, como la remodelación o la construcción de un nuevo estadio, pero ninguno se concretó. Debido a la candidatura del estadio como sede del Mundial 2030, se contrató a la reconocida firma de arquitectura IDOM para elaborar los planes de la nueva Romareda. El estadio contempla factores que hoy en día se consideran clave para los estadios modernos, como crear un ambiente futbolístico que contribuya a la experiencia completa de los espectadores, alojar a las máximas competiciones internacionales, convertirse en referente en términos de sustentabilidad, utilizar tecnologías avanzadas en el campo de la seguridad, y volverse una instalación que pueda ser utilizada los 365 días del año. El estadio que está llamado a convertirse en un símbolo de toda la ciudad, y está diseñado por la consultora IDOM que estuvo al cargo del nuevo estadio de San Mamés o de la última reforma del Camp Nou. Todo el complejo tendrá una superficie construida de 76.653 metros cuadrados que incluyen el estadio, así como otros espacios en los alrededores del recinto. El nuevo edificio se levantará en 5 plantas con una altura superior a los 31 metros y 2 sótanos. En esas 5 plantas se establecerán zonas de hospitality, la tienda oficial del club, el museo, una sala para los medios de comunicación y diferentes zonas VIP. Una de las numerosas ventajas del nuevo estadio es que permitirá albergar cualquier competición nacional e internacional ya que cumplirá con todos los requisitos y especificaciones de la UEFA y la FIFA. Otras de las novedades que presentará esta nueva instalación está en el incremento de la capacidad de asientos de un 25%, que pasará de tener más de 43.000 asientos frente a los 34.000 respectivamente, contando con 2.300 para espacios VIP con flexibilidad para reducirse o aumentarse según el evento y 120 para medios de comunicación. Por su parte, en las 5 plantas, además de los accesos a gradas, se establecerán diferentes zonas de ocio, una terraza 360 situada en el 5º nivel, y salas flexibles para la realización de diferentes eventos ajenos al fútbol, ya que como se ha conseguido con la construcción de otros estadios deportivos como el Santiago Bernabéu, el Ayuntamiento y el Real Zaragoza pretenden que la nueva Romareda albergue conciertos, congresos o cualquier otro tipo de actividad durante todos los días del año. Y por último, la nueva cubierta del recinto se concibe como un elemento ligero que expresa movimiento y al mismo tiempo genera protección hacia el oeste y vistas hacia el este, dando una respuesta acorde al lugar. Cubriendo la totalidad de la superficie de las gradas, se extiende hacia el exterior hasta los límites del contorno del edificio, generando un paseo de 360 grados con vistas de la ciudad y del interior del estadio. El nuevo estadio de fútbol de Zaragoza costará 148.562.000 euros, cifra que se eleva hasta aproximadamente 180 millones de euros con el impuesto incluido. Actualmente se están llevando a cabo la demolición del graderío sur del estadio, y la preparación del terreno para las cimentaciones y sostenimientos, y el levantamiento de la nueva estructura, en una obra que durará 54 meses y que estará listo para el 2028. Debido a las obras en el recinto, el Real Zaragoza construirá un estadio temporal que estará en funcionamiento durante las temporadas 2025-2026 y 2026-2027. El complejo deportivo dispondrá de 4 gradas rectas. Todas las gradas serán modulares, diseñadas para facilitar su montaje y desmontaje.
El nuevo campo de fútbol, con capacidad para 20.000 espectadores, contará con todas las instalaciones necesarias para ofrecer una experiencia completa a los fanáticos y cumplir con los estándares requeridos para eventos deportivos de alto nivel. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de la nueva Romareda? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.